Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Bien, bien. Después de un gran trote el día de hoy en la mañana, eh, por la playa, un poquito cerca de 45 minutos de trote, me di cuenta de que tengo que hacer deporte, de que el primer día cuesta mucho y de que hay mucha gente hincha en la U que me ha demostrado mucho cariño y mucho, la verdad que muy lindo poder tener ese vínculo y esa relación con la gente agradecida, ¿no? Y todo lo que, por todo lo que se ha podido haber hecho, ¿no? Este poco tiempo que he podido estar en el club. Así que ha sido reconfortante haber salido a trotar desde todo punto de vista. Y bueno, y después me he pesado y bueno, todavía estoy 5 kilos arriba, así que está bueno, desde todo punto de vista está bueno. Justo eso te iba a decir, vi en tus redes que habías colgado una fotito del trote. Te felicito, maestro, el deporte es vida y salud, mente sana, cuerpo sano. Además, después de trotar, la satisfacción que se siente es alucinante, maestro, alucinante. La verdad que sí. Es más, hasta te lleva a tener que alimentarte de otra manera, ¿no? Porque no solamente el hecho de que generas o haces sed, digamos, ¿no? Que necesitas hidratarte, sino que ya no te provoca de repente comer frituras, ¿no? De repente no te provoca comer carbohidratos, de repente dices, con una ensaladita va a estar bien, ¿no? Un poquito de repente, un poco de fruta y con eso comienzas un poco a nivelar toda la cantidad de cosas que de repente pues te has estado comiendo. Entonces, desde todo punto de vista, la verdad que ha sido espectacular el haber salido a trotar y seguramente lo voy a seguir haciendo porque ya otra vez quiero volver a engancharme a hacer un poco de deporte. Hoy día vas a dormir bien. Jan, escúchame, vamos entrando en materia y de hecho tú ahorita dices que la gente te ha saludado por todo lo que se ha hecho y no es para menos. Yo tuve la oportunidad de coincidir y conocerte hace quizás un par de años en un café. eh, Hablaba un poquito en ese momento de universitario, su presente, las cosas administrativamente no estaban bien. eh, digamos que en ese momento estabas fuera de lo administrativo, pero con muchas ganas de hacer cosas por el club. Entiendo que las ganas se notan que siempre están, pero me gustaría que la gente sepa un poquito, tú qué detectas, o sea, desde dentro universitario, que de afuera no se ve, o sea, ¿qué es lo que tiene que saber la gente que hay adentro y que de afuera a veces la gente dice, oye, ¿por qué no le dan vuelta a la situación? Si es fácil, dice la gente, ¿no? Esto es fácil. Y para los que hemos estado ahí dentro del monstruo, sabemos que no es fácil. ¿Tú qué has detectado, Jan? ¿Qué nos cuenta tu experiencia, tu historia? Mira, yo creo que hoy tenemos que partir de la premisa de que hoy el hincha está más y mejor informado. Eso de arranque porque las redes, la tecnología, el mundo globalizado ha llevado a que el hincha hoy esté más informado, sepa más acerca de las problemáticas, y lo digo en general, no solamente en el tema de la U, sino que en general. Hoy el hincha se mete a un Twitter y se va a enterar absolutamente de todo, desde el plano político, el plano económico, el plano social, se van a enterar de todo, ¿no? El tema de la U no es ajeno a ello, porque hay comentarios y se comentan muchísimas cosas. Se pasa información de muchísimas cosas. Entonces el hincha hoy, y esto es un arma, digamos, para bien o para mal, porque a veces hay información que a veces no es la correcta, ¿no? Pero no deja de ser información, sea de mentira, sea maliciosa, sea tendenciosa, es información al fin y al cabo. Y la gente absorbe eso, ¿no? Entonces, yo desde adentro he visto muy claro dos sectores, dos caminos que al final llevan a un solo objetivo, pero son dos rutas bien marcadas, que es la deportiva y la administrativa. Son dos caminos que son bien marcados y que buscan, digo entre comillas, porque lo ideal es que esto al final haga así y se encuentren
en el objetivo final, ¿no? Entonces, en la parte deportiva, se va de tumbo en tumbo. En todos estos, desde el año del tricampeonato, que terminó en el año 2000, se ha ido de tumbo en tumbo porque no tienes a una institución que tenga logros deportivos como normalmente se debería tener cuando es una institución sólida, solvente, equilibrada, con proyectos bien estructurados a mediano o largo plazo, en fin. ¿Y por qué digo esto? Porque los resultados se ven a la vista. Después del año 2000, el siguiente campeonato fue en el año 2009. Después del año 2009, el siguiente campeonato fue 2013. Y desde ahí no ha habido nada más. Entonces, eso te lleva a pensar de que no se está haciendo bien las cosas, de que no hay un proyecto sólido para poder desarrollarlo y poder vivir, digamos, de ese producto que va a salir al final de ese proyecto. Y en cuanto a lo administrativo, claro, muchos piensan de que este es un tema netamente de generar plata y pagar. Y esto, lamento decirles que no es así, que no es tan sencillo como juntar plata, entregar y pagar. No es tan sencillo, porque son deudas de varios sectores y de varios acreedores que generan, evidentemente, o que buscan, evidentemente, beneficios particulares. Y al tener esos beneficios particulares, van a ser puntos de vista completamente distintos. Entonces, ¿de qué sirve de que alguien venga y diga, ok, acá está la plata? Si el actor A va a decir, yo no la vendo. El actor B va a decir, era esto y ahora ya no es esto. El actor C va a decir, sí, yo te la vendo, pero su porcentaje es mínimo. El actor D va a decir, mira, o me pagas completo o yo no hago cronograma. El actor de... Entonces no es tan sencillo como decir, ya yo junto el dinero, le entrego y pago la cuenta corriente, porque no es así. Entonces, yo creo que con esto he dejado bien en claro, digamos, un poco la posición que he podido ver desde adentro, ¿no? Con estas dos rutas bien marcadas y con una problemática que no es tan sencilla de resolver. Es por eso que tiene que haber, de alguna manera, consenso en reuniones, en mesas de trabajo, para poder llegar a puntos de equilibrio siempre y cuando se busque el beneficio para la institución. Y ese es el gran problema hoy universitario. Hay un tema que a veces a mí me parece un poquito injusto, Ian. Y es con lo que justamente tú estás diciendo y esa cronología de campeonatos que se han llevado de manera, primero un tricampeonato y de ahí campeonatos cada cierto tiempo. El problema universitario viene quizás a raíz del tricampeonato. En la década de los 90, la crisis económica ya comenzaba a notarse con Alfredo González, que no atendió el tema tributario y hoy nos revienta en la cara. Eh, Paralelamente vienen otras administraciones, otras directivas, porque no eran administraciones, y finalmente nos dejan una deuda que aparentemente es impagable. A mí me parece un poco injusto que de la noche a la mañana se le pretenda achacar a las administraciones la falta de pago, no solamente de la deuda antes de concurso, sino la deuda corriente. Eh, Lastimosamente, te ha tocado estar en una administración y quizás el inicio ha sido complicado. Y esto me lleva a un tema, Ian. ¿Tú cómo encuentras cuando llegas a universitario la parte deportiva y, y cuál es el secreto para repotenciarla con el presupuesto que tenías? Porque entendemos que acortas el presupuesto y, bueno, logras formar un equipo altamente competitivo. ¿Qué es lo que encuentras deportivamente? Porque claro, tú nos has comentado que no hay proyecto deportivo universitario. ¿Qué es lo que tú encuentras, Jan, en universitario en todos estos años? Bueno, había que definir primero
el objetivo a qué cosa se tenía que apuntar, ¿no? Y el problema evidentemente era la falta de liquidez y de ingresos económicos para poder contrarrestar eh, el avance institucional, ¿no? Entonces, en función a eso, acá habían dos opciones. O armabas un buen equipo con los recursos que tenías, por eso yo siempre hablo de optimización de recursos, o reducías completamente todo, lo tirabas abajo y solamente jugabas con juveniles. Que eso a la larga, iba a ser contraproducente porque te exponías a que puedas irte al descenso. Y Universitario yéndose al descenso, ya sabemos cómo podría terminar la historia. Entonces, yo tenía dos rutas para elegir y yo opté por la optimización de recursos. Entonces, cuando hago la evaluación de un plantel que estaba con 38 jugadores, no vamos a hablar de niveles, sino vamos a hablar de cantidades, ¿no? Y un presupuesto predeterminado, yo dije, reduzco cantidad de jugadores y mantengo monto. En función a mantener ese monto, a partir de ahí, tirarlo para abajo. Entonces, ese fue mi objetivo principal. Y así es como yo rearmo en función a lo que ya había visto en el tiempo que me tocó entrar en septiembre, ya había visto la participación de prácticamente todos los jugadores, de todos los que habían, desde entrenamientos hasta partidos oficiales. Y revisando una reserva que también me daba cuenta de que no había una cantidad de jugadores a los que yo podría, de alguna manera, con relaciones, tener un potencial para vender. Tampoco lo había. Me fui un poco más abajo y claro, había visto que habían categorías que habían campeonado, pero veía el perfil de los jugadores y tampoco tenían una proyección que a mí particularmente, conozco el medio internacional, apunten. Entonces, había que hacer una reestructuración en general, ¿no? En toda la parte netamente competitiva. Entonces apunté primero al primer equipo porque el primer equipo es justamente el corazón de la institución. Y ahí es donde pude reducir de 38 jugadores a 28, de los cuales se terminaron muchos contratos, los cuales no renovamos. Dejamos ir unos cuantos jugadores que yo, en base a la idea que tenía, no encajaban dentro del perfil que buscaba, y otros tantos tuve que comenzar a buscar prestarlos, ¿no? Viendo de negociar con algunos clubes para poder cubrir de alguna manera los montos y con eso optimizar el presupuesto que ya estaba preestablecido y con eso reducirlo, que al final llegué pues a hacer una reducción a un presupuesto que ya estaba establecido, ¿no? Pero para que todo esto funcione, yo necesitaba tener un entrenador que vaya acorde con esa idea de poder recuperar la esencia del club. Porque la única manera de que podíamos generar ingresos era que la gente vuelva a creer en el proyecto. ¿Y cómo podías volver a creer en el proyecto? Teniendo un estilo de juego predeterminado acorde con la historia de la institución. Entonces, cuando yo me voy a Argentina, que dicho sea de paso, me pagué absolutamente todo, ¿no? El hotel, el alojamiento, bueno, tú has estado ahí, tú sabes perfectamente porque yo te he enseñado mis recibos con mi tarjeta de crédito. Me fui 4 días. Y en esos 4 días yo ya tenía una cantidad de carpetas cuando no llegamos al acuerdo de tener a comiso. Ahí es donde me llegan toda la cantidad de currículos de entrenadores. Hago un filtro en función a un perfil ya predeterminado, que también te enseñé esa hoja de perfil, ¿no, Adrián? Y el cual te quedaste sorprendido de cómo había sido la elección del entrenador en base a unos perfiles que yo ya había preestablecido. Y pude hacer un filtro de la cantidad de currículums a 15. Y esos 15 los entrevisté en esos 4 días. En esos 4 días, Gregorio fue con quien me entrevisté 3 veces, ¿no? O sea, digamos que a él era a quien yo citaba para una segunda vez, como fueron otros tantos. Quedaron 3 finalistas, y de esos 3 finalistas, la elección final, ya opté por básicamente pues un tema netamente de ya ese feeling y esa relación personal, ¿no? Y es así como elijo a Gregorio, y es el que justamente hace funcionar todo esto que pudimos elaborar, y bueno, lo teníamos muy bien encaminado, ¿no? Quizás, Jan, esta es una de las primeras conclusiones anticipadas, ¿no?
eh, ese proyecto de vida institucional deportivo es el que en universitario menos se respeta, el que más se golpea y el que más sufre. Por eso los resultados deportivos son tan difíciles de conseguir en este momento para la institución. Vemos qué ha pasado en estos meses. eh, Nos ha tocado vivir injusticias, eh, nos hemos tenido que dar de cara contra la pared, eh, las autoridades a veces no escuchan, tú te has involucrado bastante, te has metido de cabeza en esta lucha de universitario, buscando justicia para el club. Creo que has sido testigo de excepción de, de cómo se manejan las cosas en nuestro país. Desgraciadamente existe mucha corrupción, los, los funcionarios, las autoridades no son íntegras y lastimosamente, como dice el profe Gregorio, eh, quizás se está truncando un sueño, ¿no? Todos tenemos el sueño de que, valga la redundancia, de que se pueda volver a reencaminar el camino que se trazó desde inicio de año, ¿no? Pero tú has posteado ahí en tus redes que rechazas la violencia. ¿Cómo pedirle a la gente, porque finalmente estamos en esta situación, cómo pedirle al Inca, cómo pedirle a la gente en general que no cometa actos de violencia cuando las autoridades te dan la espalda? Y yo te pregunto, ¿desde cuándo se le toca la puerta, se le pone en comunicación a Indecopi, por ejemplo, que hoy se la pegan de víctima porque ha ocurrido esto? ¿Desde cuándo se les avisa de que en el proceso universitario existen cosas extrañas? Y mira cómo ha terminado la situación. Eh, ¿Qué ocurre con Universitario? ¿Por qué la crisis del club? eh, Tú ya lo has señalado, hay un tema deportivo, que si estuviese bien el tema deportivo, si tuviésemos una vida deportiva, un proyecto deportivo que se respete, quizás nuestra crisis económica no sería esta, pero sumada a la crisis deportiva, sufrimos una crisis institucional. Pero por eso yo decía que es muy injusto chantarle la responsabilidad solamente a las administraciones, porque aquí hay otros factores, aquí hay otros componentes. Está Indecopi, está el Poder Judicial, están los acreedores. ¿Y tú qué percibes de Indecopi, por ejemplo, del Congreso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mira, para empezar, el tema de enviar mensajes de calma, de tranquilidad, de paciencia, yo creo que esto se ha venido haciendo. Yo soy relativamente nuevo, ¿no? Pero esto ya se ha venido haciendo hace bastante tiempo atrás, donde la gente ha ido tratando de calmar al hincha en diferentes etapas, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, cómo, cómo hacer en una situación en la que ya, digamos, es extrema, ¿no? Entonces, yo siempre voy a seguir y voy a insistir con el tema de que la violencia lo único que genera es violencia. Y rechazo tajantemente el tema, por más que suene repetitivo. Y no me voy a cansar de hacerlo porque somos personas conscientes de los actos, porque somos personas que tenemos una capacidad de análisis, de crítica y de autocrítica. Entonces, se tiene que llegar en un momento al diálogo, ¿no? En todo sentido, ¿no? Para poder hacer entender las cosas. Más allá de que hay entidades que por ahí, no, como tú bien dices, ¿no? Que no hacen las cosas como de manera objetiva, como dirían, pues siempre buscando, tratando de buscar la justicia, la verdad. Entonces, yo por el lado del hincha siempre voy a mandar los mensajes de calma, ¿no? De calma. A pesar de que evidentemente, pues, cuando un hincha entra a un estadio y está con la euforia y gritar un gol, ¿cómo lo controlas? ¿No? Entonces, Posible. es un poco, es complejo, es complejo.
Pero en cuanto al tema de lo que tú dices también acerca de estos comunicados y esta información de Indecopi, yo creo que han aprovechado el momento para poder renunciar, porque lo que yo digo, me ha tocado ser funcionario público, ¿no? Y tienes dos alternativas cuando presentas tu renuncia. Dos alternativas. Una es porque tienes algo interesante, mejor, positivo, que te va a hacer crecer profesionalmente, que hay una mejora económica, que hay un tema de repente pasional, que es un proyecto particular. Una. La B es porque estás en un lío terrible. Es porque estás indicado por algo terrible. Entonces, la renuncia dice por motivos personales. Muy Yo poca ahí gente, voy a sí, entrar en detalles, no voy a entrar en detalles porque creo que es clara el documento. Entonces, yo no entraría a decir, han renunciado. Es chiquitito, es pequeñito. Hoy he visto información en redes en todos lados que hablan de una cantidad de situaciones que Indecopi no ha sabido manejar. El caso de, por ejemplo, Leche Pura Vida, por ejemplo, ¿no? Y entre tantos otros, ¿no? Las canastas que han tomado los funcionarios, que esas canastas tenían que haber ido a zonas vulnerables, en fin, o sea, por mencionar, porque se me viene a la mente rápido, ¿no? Pero hay una cantidad el alza de medicamentos en la época, pandemia, ¿no? en estado de emergencia. Pues hay una cantidad de situaciones que no han ido en favor de la defensa al consumidor. Entonces acá no se puede decir, ah, no, me voy porque me están amenazando por el tema de la U. Yo, la verdad, yo tengo mis dudas. Ahora, quizás la gente no sabe por qué estamos en esta crisis y por qué se ha direccionado hacia Indecopi. Para empezar, la Comisión de Procesos Concursales es la que reconoce el crédito de Grenco cuando jurídicamente está mal reconocido. ¿Por qué? Porque cuando le reconocen el crédito a Grenco, la deuda entra sin actualizarse, por ejemplo. Y además de entrar sin actualizarse, se trata de una deuda que resulta ilíquida. Es decir, entre Universitario y Grenco hay un convenio en donde Grenco se cobra. O sea, para que lo sepa la gente, Universitario no tiene que pagarle a Grenco. Es Grenco que con la administración de publicidad estática y el alquiler del estadio para los eventos, es que tiene que hacer la gestión de su propio cobro. Es decir, no depende de Universitario abrir la billetera y pagarle. Depende exclusivamente de Grenco cobrarse. Nunca dependió de Universitario el pago, sino que dependió de Grenco el cobro. Claro, ellos maliciosamente dejan de cobrar y aplican un interés que resulta leonino. Pero el tema de Indecopi no queda ahí, porque años después le reconoce intereses a Grenco, pero le reconoce intereses calculándose estos de manera contraria a ley. Es decir, a Grenco le capitalizan los intereses. No sé si me, o sea, lo que ha pasado acá es un tema totalmente injusto. Ahora, Ian, va a depender mucho de lo que ocurra con el Poder Judicial, que tiene que resolver si Grenco es o no acreedor de Indecopi, que tiene que resolver el medio operativo, que tiene que resolver las impugnaciones y finalmente debe resolver si corresponde o no reducir la creencia de Grenco. Y depende mucho también la participación del Congreso para ver en dónde queda Universitario.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? La participación del Congreso es fundamental para que justamente empiecen las investigaciones correspondientes en paralelo de lo que pueda haber hecho Indecopi con su comisión de fiscalización y de investigación mediante este famoso mega operativo. Así que estamos todos, creo que todos los hinchas en general, estamos a la expectativa de esos resultados, porque esos resultados yo creo que van a marcar el futuro del club en función a la parte administrativa. Así es, Jan. Y solamente para terminar, agradecerle al público que nos hayan escuchado. Hay que pedirle calma a la gente, hay que pedirle tranquilidad y entendamos que el problema universitario no comprende solamente a un administrador concursal, sino que confluyen varios factores, como es, como te digo, el Poder Judicial, que tiene que definir temas bastante importantes en el futuro, esperemos este año, a Indecopi, que tiene que actuar de manera pronta, resolviendo lo que está pendiente, y del mismo Congreso, que ojo ahí, no solamente va a escarbar en el tema universitario, va a escarbar en el tema del sistema concursal y de cómo actores que ahorita, por ejemplo, como Orellana, se han aprovechado del sistema concursal para hacerse de bienes activos de empresas que estaban en el sistema concursal, en reestructuración patrimonial, ¿no? Esto del Congreso va a dar mucho que hablar en algunos días, en algunos meses quizás, pero nada, eh, por nuestra parte creo que estamos acá poniendo el pecho y nada, y dale UPA toda la vida, maestro. Eso es lo principal, siempre pelear por cosas justas y más aún cuando hay pasión de por medio, que es la U, ¿no? Así que nada, Adrián, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Espero que sea nuevamente invitado para poder seguir conversando un poco más a fondo. Y nada, quedo siempre a disposición. No deja de ser deporte, maestro. Un abrazo. Chao.